Bueno, mi gente, feliz noche. Quiero dar gracias al Señor que nuevamente podemos estar por acá con ustedes compartiendo palabras poderosas. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y quisiera dejarles algo por acá, un pensamiento en el cual he estado meditando muchísimo, sobre todo este fin de semana, que tiene que ver con el tema de la calumnia y de la murmuración. Tiene que ver con el tema de la calumnia y la murmuración. Y hubo algo que me movió a hablar de esto, eh, ya que bueno, hemos estado siendo blancos de críticas y de calumnias y de cosas que se dicen. Me aconteció algo el día viernes bastante extraño con una persona. Fui a predicar un lugar y cuando terminé de predicar, eh, entre las muchas personas que se me acercaron para conversar conmigo, se me acercó una mujer, una hermana, a la cual yo conozco de vista, y ella me ha visto predicar muchas veces. Y la persona se me acercó para pedirme perdón. Yo no entendía la razón por la cual ella me estaba pidiendo perdón. Pero en el momento que ella me pedía perdón, ella me confesó que debido a cosas que ella escuchó que decían de mi persona, su corazón se le afectó. Y ella me pidió perdón porque estaba incómoda, se sentía incómoda conmigo, eh, porque muchas veces llegamos al punto de creer tanto lo que nos dicen y prestamos tanto nuestro oído a oír y a oír y a oír y a oír cosas que no son verdad, que llegamos al punto de creer que son verdad, y llegamos al punto de prejuiciarnos en contra de una persona la cual jamás en la vida ha cometido algo contra nosotros. Eso me aconteció el día viernes en la noche y yo estaba, bueno, quedé un poco contrariado porque si hay algo que nosotros hemos enseñado y que lo practicamos en casa es nunca hablar mal de nadie, nunca. Nosotros jamás, de hecho, cuando usted revisa nuestros mensajes a través de estos medios, nosotros jamás y nunca hemos prestado nuestra boca, nuestra vida, jamás hemos prestado nuestro pie, nuestro estado de ánimo para calumniar, para denigrar, para manchar la reputación de X personas. En nosotros nunca ha habido ese sentido de querer con cosas que no son ciertas socavar, destruir y afectar moralmente la vida de una persona, quizás por celo, quizás por envidia. Muchas veces este tipo de situaciones ocurren dentro de la iglesia del Señor, dentro de la iglesia del Señor. Y yo puedo decir
que delante de Dios estoy esta noche y mi esposa es testigo y algunos de los que me siguen son testigos de que aunque nosotros en muchísimas oportunidades hemos sido el blanco de la calumnia, hemos sido el blanco de la crítica, hemos sido el blanco de la murmuración, aunque hemos sido el blanco de ataques de diversa índole, aunque personas sin ningún motivo nos han atacado y se han enemistado en contra de nosotros, nosotros jamás hemos prestado nuestro estado de ánimo para levantarnos en contra de alguien, jamás. Nosotros nunca hemos sido instrumentos, amado, porque no entendemos el peso. Algo que yo le decía a mi esposa siempre era que la calumnia tiene un peso demasiado grande. La calumnia tiene un peso demasiado grande. La calumnia es destructiva. La murmuración es destructiva. La Biblia establece que las malas conversaciones corrompen. Y son esas malas conversaciones las que han llegado a destruir la reputación de una persona. Eso es destructivo. La calumnia es altamente destructiva. La calumnia denigra. La calumnia denigra. La calumnia destruye. Eso es lo que hace la calumnia. Tiene un peso demasiado grande. Y generalmente cuando el que se ha involucrado en ese entorno, ya sea accidentalmente o casualmente, si no tiene una vida de oración, si no tiene el discernimiento, terminará dejándose arrastrar y terminará siendo envenenado, porque realmente lo que pretende el calumniador es pisotear literalmente la reputación de una persona, la reputación de una persona. Y cuando la calumnia sale, sobre todo aquí a nivel de Petare, generalmente la gente la toma como una verdad sin investigar. Generalmente cuando oímos un mal comentario de alguien, generalmente lo creemos sin consultar a la fuente. Generalmente la gente termina creyendo lo que no es verdad. Y eso es altamente destructivo cuando se habla mal de alguien. Cuando se habla mal de alguien. ¿Cómo podemos recoger lo que ya se dijo? Porque la calumnia tiene un peso y la calumnia no solamente destruye de quien se dice, la calumnia también destruye a quien la escucha. Porque la Biblia dice que el chismoso aparta a los mejores amigos. Y la calumnia y la murmuración han sido las causantes de grandes estragos, de la ruptura de relaciones, de la fractura de movimientos. Familias han quedado literalmente destruidas, porque cómo se puede recoger la calumnia después que se dijo. Es imposible que nosotros podamos recoger. Generalmente cuando la calumnia sale, la reputación de esa persona queda manchada de por vida.
porque lo que se pretende, el que calumnia es el asesinato moral de esa persona, es el asesinato moral de esa persona, es el asesinato moral. Pero el tema es que no solamente la calumnia afecta de quien se dijo y a quien la escuchó, la calumnia también afecta a quien la dijo, porque muchas veces el que calumnia o el que critica o el que murmura no entiende el peso de las consecuencias, porque el que calumnia queda bajo deuda. El que calumnia queda bajo deuda, porque usted, si es que calumnia, está afectando la reputación de otra persona. Entonces el que calumnia, aunque ore, jamás será respondido porque está bajo deuda. Y hasta que el que calumnie no restituya, porque hay un asunto de que muchas veces el que ha sido calumniado no ha sido restituido por el agravio que está sufriendo. Entonces, ¿cuántas personas, cuántos ministerios, cuántos líderes, cuántos pastores, cuántos matrimonios no han sido afectados por esta grande y terrible realidad, la cual nos ha tocado enfrentar? Porque no entendemos que la calumnia, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale la calumnia? De alguien que tiene envidia hacia alguien. Generalmente la calumnia sale de la boca de un envidioso. Generalmente la calumnia sale de la boca de un dolido. Generalmente la calumnia sale de la boca de alguien que siente celo por lo que Dios está haciendo a través de usted. Generalmente la calumnia sale. ¿De dónde sale? Generalmente la calumnia sale de la boca de gente que en algún momento de su vida fue cercana a usted, de gente que conoce secretos de usted, de gente que convivió y que comió con usted, de gente que durmió con usted, de gente que comió en el mismo plato que comió usted. ¿De dónde sale la calumnia? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale la calumnia? La calumnia generalmente sale de alguien a quien usted ayudó, a quien usted levantó. Generalmente la calumnia sale de la boca de un herido, de un resentido. Alabado sea Dios para siempre. Alabado sea Dios para siempre. Y el que calumnia, escuche que esto es tremendo, generalmente no entiende que Dios es un Dios jurídico y que todas las leyes que fueron establecidas en este libro que nosotros conocemos como la Biblia son leyes funcionales. Son leyes funcionales. Entonces, el que calumnia generalmente no entiende que Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de justicia. Entonces, lo que no entiende el que calumnia, lo que no entiende el que calumnia, es que Dios es un Dios de justicia. Es que Dios es un Dios de justicia. Entonces, el que calumnia no entiende, y esto es tremendo lo que estoy hablando la noche de hoy, el que calumnia no entiende que queda bajo un espíritu de juicio.
Yo, por ejemplo, aquí donde yo vivo, que es Petare, yo he sido testigo de cómo a través de la calumnia, porque hay muchos pecados que generalmente nosotros llevamos a juicio, y hay gente que entran en disciplina por X pecado, por un pecado en particular, por un pecado de fornicación, por un pecado de adulterio. Pero generalmente el chismoso, generalmente en la iglesia no se considera eso como un pecado serio. Entonces, juzgamos pecados grandes, juzgamos situaciones que consideramos críticas, pero no hemos considerado cuán crítico, perjudicial y destructivo puede llegar a ser el chisme, la crítica y la murmuración. Porque la calumnia literalmente es un atentado contra la vida de quien se dice la calumnia. Por eso dice, un verso de la Biblia dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, ni atentarás contra la vida de tu prójimo. Entonces, lo que literalmente ocurre, amado, no entendemos que estas cosas son catalogadas por Dios como un atentado contra la vida de alguien. No entendemos el poder destructivo que hay en estos falsos comentarios que se hacen. Muchas veces la gente se sienta a criticar o a murmurar de alguien, pero no entienden el poder destructivo que hay en eso que ellos están haciendo, porque el chisme destruye las relaciones. El chisme, la calumnia, la murmuración destruyen las relaciones. Si hay algo que nos ha dividido entre hermanos, si hay algo que ha mantenido a pastores enemistados, si hay algo que ha mantenido a hermanos distanciados, si hay algo que ha causado prejuicio en la vida de muchas personas, la razón ha sido la calumnia, la crítica, el chisme y la murmuración. Y no entendemos el poder destructivo que hay en estas cosas. No entendemos el poder destructivo, porque la calumnia es destructiva. La calumnia destruye vidas. La calumnia destruye relaciones. El chismoso aparta a los mejores amigos, lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Entonces, lo que literalmente está sufriendo aquel de quien se ha dicho la calumnia, lo que literalmente está sufriendo es una guerra, porque hay un verbo hebreo para la palabra calumnia y es la palabra hebrea ragli, y ragli quiere decir un escuadrón de infantería, un escuadrón de infantería. Entonces muchas veces no entendemos, la calumnia es destructiva. ¿Por qué se calumnia? Porque queremos destruir. ¿Por qué se calumnia? Porque queremos denigrar. ¿Por qué se calumnia? Porque queremos ver a esa persona fracasada. ¿Por qué se calumnia? Porque queremos ver a esa persona destruida. ¿Por qué se calumnia? Amado, yo lo digo porque yo lo he sufrido en carne propia. A mí hay personas que han dejado de tratarme y de hablarme, y yo hasta el sol de hoy, yo no he entendido la razón por la cual algunas personas que un día me amaron dejaron de amarme.
porque la calumnia tiene un poder destructivo. La calumnia tiene un poder destructivo y lo que literalmente pretende el que está calumniando es, o lo que literalmente está haciendo el que ha levantado la calumnia es levantar guerra en contra de alguien. Levantar guerra en contra de alguien. Pero la justicia divina, la justicia divina, la justicia divina, porque Dios es un Dios de justicia. La justicia divina tarda pero no olvida. La justicia divina tarda pero no olvida. Por eso cuando Aarón y María, escuche que esto es terrible, cuando Aarón y María murmuraron en contra de Moisés, aunque el hombre de Dios estaba equivocado, aunque el hombre de Dios había cometido un error, la Biblia dice que debido a esa murmuración María quedó leprosa. María quedó leprosa debido, escuche lo que dice la palabra del Señor. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó el Señor. ¿Qué fue lo que oyó el Señor? La murmuración. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Estaba leprosa. Y estoy hablando de esto, mi amado, porque yo quiero que alguien escuche esto. Yo quiero que alguien escuche esto. Ellos saben quiénes son. Ellos saben quiénes son. Recientemente nos aconteció algo en la iglesia con unas personas, una de ellas de muchísima confianza, y ellas estaban envueltas había un ambiente de murmuración, había un ambiente de crítica. Y nosotros, por ser gente que ama a Dios, porque muchas veces consideramos que la gente va a cambiar, pero hay gente que no va a cambiar. Muchísimas veces nosotros dimos la oportunidad de que esta persona cambiara. ¿Y qué aconteció? Que esa persona terminó afectando a la congregación. Porque la calumnia es destructiva. Lo voy a repetir, la murmuración tiene un poder destructivo. Y por eso es que usted ve la condición en la cual está la iglesia del Señor. Estoy hablando aquí a nivel de Petare. Porque hay murmuración en la iglesia. Entonces, yo voy a hablar de mi persona. Esto es un mensaje para alguien. Yo soy enemigo número 1 de la murmuración.
Yo considero que la murmuración, la crítica y la calumnia deberían de recibir dentro de la congregación un trato duro. Lo voy a repetir, la calumnia, la murmuración y la crítica deberían de recibir un trato duro, porque hay un poder destructivo en las palabras. Usted me está escuchando, mi amado hermano. Hay un poder destructivo cuando hablamos mal en contra de alguien. Las tinieblas entran en movimiento cuando hablamos en contra de una persona. Por eso la murmuración es la oración de los demonios. Es la oración de los demonios. Literalmente el que murmura, lo que literalmente está haciendo es, amado, porque hay gente que está ministrando, es un espíritu de hechicería. Hay un espíritu hechicero dentro de la casa de Dios. Hay un manto de hechizo sobre las cabezas de muchas gentes, porque han prestado su oído para oír lo que no deben, porque han prestado su vida para hablar lo que no deben. En las palabras hay un poder, eso lo enseña la Escritura. En las palabras hay un poder. Cuando las palabras son idóneas, hay un poder. Se puede construir, se puede edificar cuando tenemos un lenguaje correcto, pero también se puede destruir, se puede dividir. Podemos ir en sentido de un asesinato moral en contra de la vida de alguien cuando se calumnia, cuando se hablan cosas de alguien que no son una verdad. La Biblia establece que hay palabras, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Hay un peso en las palabras que usted dice, hay un peso, hay un valor en el mundo espiritual. Amado, cuando la calumnia sale, cuando nos sentamos a murmurar o cuando la gente se sienta a murmurar, amado, hay un poder destructivo en eso. La Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Hay un peso en las palabras que se hablan. Y por eso cuando Aarón y María, porque parece que había un asunto de carácter en esto, porque fíjese que cuando María y Aarón murmuraron en contra de Moisés, dijeron, ¿acaso solamente ha hablado Jehová por Moisés? Porque muchas veces el que calumnia y el que murmura, amado, ¿por qué se calumnia al otro? Generalmente se calumnia al otro para degradarlo de su posición, para degradarlo de su posición. Quizás porque hemos entrado en celo ministerial y debido a esa influencia nosotros comenzamos a calumniar o a hablar mal en contra de una persona. Alabado sea Dios para siempre. Y no entendemos que hay un poder destructivo, porque fíjese que el que calumnia queda bajo espíritu de juicio, porque la Biblia dice que María, debido a la murmuración, quizás con razón o no con razón, pero la murmuración que salió de la boca de ellos activó la justicia divina, activó usted, no voy a decir los que están, pero generalmente el que calumnia no entiende el peso de la justicia divina que le va a caer encima. Y por esa razón es que hay gente bajo juicio,
Por esa razón es que hay gente que está bajo maldición dentro de la casa de Dios. Por eso es que hay gente experimentando situaciones terriblemente contrarias. Gente afectada, gente tendida en cama, gente tendida en un lecho de muerte porque prestaron su lengua, porque prestaron su vida, porque prestaron su oído, porque participaron de algo que Dios condena, porque Dios condena la calumnia. La calumnia es algo que jamás saldrá de la vida de una persona que está llena del Espíritu de Dios, porque el hombre que está lleno de Dios cuando habla, habla para construir. Cuando el Espíritu de Dios está en la vida de alguien, esa persona hablará para edificar. Cuando la Biblia dice, el apóstol Pablo, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación de los creyentes, la que sea buena. Cuando dice la Escritura, no os mintáis los unos a los otros, es porque no se entiende que hay un peso en lo que se habla. Lo voy a repetir, hay un peso en lo que se habla, hay un peso en las palabras, hay un peso tremendo. Gloria al Señor. Y muchas veces no entendemos. Es como algo que le ocurrió a un pastor, de un testimonio de una hermanita que se dedicó a calumniar a ese pastor, se dedicó a calumniarlo, y la calumnia tuvo un efecto devastador, terrible. Destruyeron la reputación de ese hombre, esa mujer endemoniada, hija del diablo. Y un día esta mujer, tocada por Dios, arrepentida, fue a pedirle perdón a ese pastor. Y el pastor dice que la llevó y compró 2 almohadas de esas que están rellenas de plumas y la llevó a un lugar alto y el pastor las rasgó con una cuchilla, las 2 almohadas, y luego las sacudió hacia arriba. Y debido al viento que había en el lugar alto, hubieron plumas que quedaron cerca y se podían recoger, pero la mayoría de las plumas voló lejos. Después que el hombre hizo eso, le dijo a la mujer, ahora vaya y recoja todas y cada una de las plumas que habían en estas almohadas. Y la mujer le dijo, es imposible que yo pueda recogerlas todas. El hombre le dijo, tal cual es lo que usted ha hecho con mi reputación. Porque ¿cómo recogemos lo que dijimos que no es cierto? ¿Cómo recogemos eso? Es como un pastor de aquí que él le prohibió a la gente que él pastoreaba que me trataran a mí. Y recientemente yo me conseguí esa persona y esa persona nos pidió perdón. Pero ¿y dónde queda allí la gente que fue herida por lo que él dijo? ¿Dónde queda la gente que fue herida? ¿Dónde quedó la gente que dejó de tratarme? ¿Dónde quedó la gente que quedó resentida? ¿Dónde quedó la gente que quedó dolida? ¿Dónde quedó la gente que quedó prejuiciada? ¿Dónde quedó la gente que se apartó de Dios? ¿Dónde quedó la gente que quedó marcada de por vida por lo que escucharon, por lo que oyeron, porque se prestaron quizás en un estado de inocencia a participar de algo que no entendían? Y por eso es que hay tantos debilitados entre nosotros. Porque hay tanta gente debilitada espiritualmente, porque la gente se está prestando para destruir, porque la gente se está prestando para hablar cosas que no son verdad. Y por eso es que cuando vamos al templo, lo que hay es un manto, lo que hay es un velo, lo que hay es un espíritu hechicero, lo que hay es un espíritu inmundo,
Por eso es que hay decepción, por eso es que hay frustración en la casa de Dios, porque muchos se han prestado para hacer este trabajo al diablo. Muchos han prestado su boca al diablo. Muchos han prestado su oído para escuchar cosas diabólicas. Hay un peso en esto, hay un peso terrible. Hay un peso terrible en esto. Hay un peso terrible. ¿Por qué José fue a la cárcel? Porque debido a una calumnia alguien ha sido metido en la cárcel, siendo inocente. Siendo inocente, José fue llevado a la cárcel. ¿Por qué José fue llevado a la cárcel? Por calumnia. Por calumnia José fue a la cárcel. Por una mujer resentida. Porque la esposa de Potifar era una mujer resentida. ¿De dónde sale la calumnia? De la boca de un resentido. No puede salir de otra parte. Sale de la boca de alguien que odia. De alguien que tiene raíz de amargura sale la calumnia. Por eso la raíz de amargura es algo que lo contamina todo. Cuando alguien está herido contra alguien, ¿qué es lo primero que va a hacer? Hablar mal de usted. El que está resentido contra usted, ese va a ser el que va a hablar en contra de usted. El que está resentido. El que está resentido. Y por eso la Biblia dice que el que está resentido, si no se arrepiente, el que está resentido, mi hermano, usted puede perder la gracia de Dios. Y muchos, mi hermano, cuánta gente no ha quedado excluida de esta gracia, porque la calumnia activa la justicia divina. Activa la justicia divina. ¿Cuántas puertas no se nos han cerrado por cosas que han dicho de nosotros que no son verdad? Muchísimas puertas se nos han cerrado. Pero hay un juicio divino para los que se prestan para eso. Debido a algo que pasó, quizás alguien te sacó a ti de sus contactos, te sacaron de su WhatsApp, de su TikTok, te bloquearon. ¿Por qué? Porque la calumnia es destructiva. La calumnia destruye relaciones, eso destruye. Y por eso yo soy severo. Yo en esta clase de casos soy radical. Porque yo entiendo que la calumnia puede destruir una congregación entera. Cuando María quedó leprosa debido a la murmuración en contra del hombre de Dios, la Biblia dice que María quedó leprosa y fue sacada fuera de la congregación, fue sacada fuera. Entró en un proceso de disciplina, entró en un proceso de depuración, de santificación, porque la calumnia, amado, eso es altamente corrosivo, eso corroe. Hay un poder destructivo y muchas veces los pastores, quizás por no querer tener problemas con la gente, permiten que este tipo de cosas ocurran. Y generalmente se permite, generalmente este tipo de cosas no se tratan con severidad como las trataría Dios, porque ignoramos el poder destructivo. ¿Cuántas iglesias, cuántos concilios no se han dividido? ¿Por qué? Porque alguien se prestó como un instrumento de Satanás para calumniar y para murmurar. Eso es destructivo. Eso es destructivo. ¿Por qué Daniel fue arrojado al foso de los leones? Por la calumnia de gente que le tenía envidia. Daniel, lea la historia, vuélvala a leer.
usted sabrá que Daniel fue arrojado al foso de los leones por la calumnia de gente que le tenía envidia, porque la calumnia generalmente sale de la boca de alguien que siente celo por la gracia que Dios ha colocado en ti y no soportan el hecho de que Dios te honre, no soportan el hecho de que tú tengas el respaldo de Dios en tu vida, no soportan el hecho de que Dios haga contigo lo que no hace con ellos, no soportan el hecho de que tú tengas una agenda abierta, una puerta abierta que no tienen ellos. Generalmente la calumnia sale de la boca de alguien que no soporta el éxito que tú tienes y la victoria que Dios te está entregando. Entonces, ¿por qué Daniel fue arrojado al foso de los leones? No por su vida de oración, fue arrojado por calumnia, por gente hipócrita, por gente falsa, por gente que le tenía envidia. Hay un peso en la calumnia, hay un poder destructivo, hay un poder destructivo, hay un poder destructivo. Cuando Naboc fue llevado a juicio, en el caso del rey Acab que quería la viña, dice que su esposa contrató a hombres impíos para que juraran en un juicio falso contra Naboc. ¿Por qué Naboc fue asesinado? Por calumnia, por gente envidiosa, por gente que no soportaba el hecho de que él tuviese algo mejor, porque a veces la gente te calumnia porque ven excelencia de Dios en la vida tuya. Despierta envidia la excelencia de Dios en la vida de un hombre. Entonces, el que calumnia generalmente suele ser una persona frustrada y envidiosa. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, por eso, los que hablan de avivamiento, que en Petare hay gloria, que en Petare hay un acontecimiento. No, mi hermano, en Petare lo que hay es gente rota. En Petare lo que hay es gente destruida. En Petare lo que hay es gente que fue hecha a pedazos. En Petare lo que hay es un cementerio de evangélicos. En Petare lo que hay es un cementerio espiritual. ¿Sabes por qué? Porque aún muchos pastores se prestan en muchas reuniones para destruir, para destruir, para destruir. Y en eso hay un juicio divino. En eso hay un juicio divino. La Biblia dice, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurar en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá. Porque hay gente que jamás será respondida. Hay gente que jamás será contestada por Dios. Hay gente que jamás verá la respuesta de Dios en su vida hasta que no paguen el cuadrante porque calumniaron, hasta que no se restituya al agraviado. Esto es bíblico lo que le estoy hablando. Hasta que no se restituya a aquel a quien se le destruyó su reputación, el que calumnió seguirá estando bajo un espíritu de juicio. Por eso vea lo que dice la Biblia. Escuche. Ya voy a terminar, mis amados. Gracias por estar allí y tener paciencia. Si se escucha bien el video, por favor me puede decir si se escucha bien. Escuche. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló.
y todo aquello en que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero, o aquel a quien pertenece y añadirá, que fácil es pedir perdón cuando se ha destruido la reputación de alguien. Pero el que te calumnia generalmente no te pide perdón en público. ¿Por qué? Porque el que calumnia y el que está acostumbrado a esa mugre, el que está acostumbrado a esa bajeza, el que está acostumbrado a esa inmundicia, el que está acostumbrado a esa porquería, es porque son unos cobardes. Es porque son unos cobardes. Entonces, como son unos cobardes, jamás te pedirán perdón en público. Jamás te pedirán perdón en público. Te pedirán perdón a ti solo. Porque el que calumnia generalmente es un cobarde. Y los cobardes no asumen la realidad. No asumen la realidad. No asumen la verdad. Y la verdad es del que calumnia es que se equivocó porque dijo algo que no era la verdad. Y eso destruye, eso destruye. Entonces yo dejo este mensaje por aquí. Yo sé que hay algunos individuos, hombres y mujeres, que están esperando que yo los nombre, pero no los voy a nombrar. Pero el fruto mío hablará de mí. Y el fruto de ellos hablará de ellos. Porque Dios es un Dios de justicia. Y el hombre que está lleno de Dios, el hombre que está en la verdad de las Escrituras, dará fruto del Espíritu de Dios siempre. Habrá una evidencia en su vida. Habrá un brillo y habrá una gloria en la vida del hombre que está escondido en Dios. Por eso lo hago en sentido no de acusar. Lo hago en sentido de que ellos oigan y reconozcan, porque la calumnia destruye. La calumnia destruye. Y por eso, perdóneme que lo diga, pero no hay una iglesia donde yo haya ido que no vea muerte. A donde voy, lo que veo es muerte. A donde voy, lo que veo es la decadencia. A donde voy, lo que percibo es lo raquítica, esquelética y miserable espiritualmente hablando, como se encuentra la iglesia. ¿Por qué? Porque no le hemos dado un trato justo, no le hemos dado un trato idóneo, escritural, bíblico, lo que Dios piensa al respecto de lo que se dice en contra, porque Dios condena la calumnia. Y el que calumnia tiene una deuda. El que calumnia estará bajo deuda. El cielo estará cerrado para el murmurador. El cielo estará cerrado para el chismoso. El cielo estará cerrado para el que ha levantado guerra contra alguien. El cielo estará cerrado para aquel que está pisoteando la reputación del hombre de Dios. El cielo estará cerrado para los que se han congregado y están maquinando. Amado, porque el que calumnia generalmente hay un sentido de premeditación, que generalmente el que calumnia es un psicópata. Generalmente el que calumnia tiene características psicopáticas. Generalmente el que calumnia es una persona psicológicamente inestable. El que genera, la persona que calumnia es una persona que general emocionalmente es una persona inestable. Evalúe las características del que ha calumniado. Evalúela. Porque el que calumnia está frustrado. El que calumnia está en depresión.
Yo escuché a un pastor que dijo algo fuerte en estos días. Sé que lo que estoy hablando es fuerte. Él dijo que la guerra más grande que nosotros tenemos, más del 80% de la guerra que nosotros tenemos, tiene que ver con gente que tienen este tipo de características. Son tal cual como lo fue Judas. Porque en Judas, yo hablé, el mensaje está por allí. Judas tenía características psicopáticas. Y a veces nosotros tenemos que abrir la puerta para que los psicópatas salgan de nuestros entornos. Porque ¿quién es el que te calumnia? El que está allí contigo. ¿Quién es el que te calumnia? El que está diciendo, Señor, iré contigo hasta la muerte. ¿Quién es el que te calumnia? El que mete la mano contigo en el plato. Ese es el enemigo número uno. Ese es el enemigo número uno. ¿Quién es el que se presta para esta mugre? ¿Quién es el que se presta para esta inmundicia? Gente íntima, gente de confianza. Pero hay un peso, hay un peso. Y por eso el que ha calumniado jamás podrá ser libre. Puede ir a liberación, puede ir a cuarto de liberación, se le puede ministrar liberación, pero jamás podrá ser libre porque él tiene una deuda que cancelar, porque destruyó la reputación de alguien, porque destruyó moralmente a alguien, porque destruyó psicológica y espiritualmente a alguien. Por eso es que hay gente que no quieren estar en las iglesias, porque moralmente los denigraron, porque emocionalmente fueron pisoteados, porque se levantó guerra contra ellos, pero no guerra del diablo, guerra de los evangélicos. Porque ¿cuál es la guerra más grande que hemos tenido? Guerra de pastores endemoniados, guerra de evangélicas endemoniadas, guerra de gente que están dándose golpe de pecho en la iglesia los domingos, pero son unos hijos del diablo. Gente que presta su boca un domingo para adorar a Dios supuestamente, pero luego durante toda la semana están hablando mal del hombre de Dios. Y por eso es que hay miseria y por eso es que Dios no se mueve. Y por eso es que no hay evidencia de Dios en la casa de Dios, porque hay una deuda, porque hay iglesias que se han prestado para destruir gente. Y Dios es un Dios de justicia. Y antes que cierre este año, la justicia de Dios, si usted ha sido víctima de estas cosas, yo quiero decirle que la justicia de Dios, porque Dios es jurídico, la Biblia, esto que nosotros conocemos como la palabra de Dios, la Biblia es un libro jurídico. Dios es un Dios de leyes. Dios es un Dios de leyes. Y cuando calumniamos, estamos atentando contra la vida de alguien. Estamos destruyendo la vida de alguien. ¿Se habrá sentado a pensar? No, porque el calumniador es psicópata. El calumniador es como cuando dijo el apóstol Pablo, para que Satanás no gane ventaja alguna contra nosotros, no ignoramos sus maquinaciones. Y la palabra maquinación es manipulación. La palabra maquinación es artificios, es hechicería. Porque el calumniador tiene un espíritu hechicero. Porque el calumniador opera bajo un espíritu de brujería. Por eso Saúl, aunque era rey, siempre operó bajo un espíritu de hechicería. ¿Por qué? ¿Por qué se levantó persecución contra David?
por la calumnia del hombre que estaba sentado en el trono de la nación de Israel, por envidia, por celo, porque se sentía inferior, porque se sentía menos capaz, porque vio que la gracia de Dios estaba sobre el hombre de Dios y lo persiguió durante toda su vida. Por eso Saúl murió como murió, traspasándose con su propia espada, traspasándose con su propia espada. ¿Cómo murió Saúl? Los últimos días de Saúl consultando una bruja, porque la calumnia es hechicería. Que Dios tenga misericordia, que Dios tenga misericordia. Les bendigo a todos la noche de hoy, gracias al Señor por sus vidas. Ya voy saliendo, acá empezó a llover y generalmente cuando llueve se va la luz, así que me voy a retirar. Bendigo al pastor Richard Guevara, que es un amigo especial. Bendigo la vida de Romero Damiva, bendiciones. Está Noel Martín, también Dios te bendiga, hijo mío, saludos a tu abuela y a tu madre. Está la hermana Caicedo, mi hermana, saludos, siempre nos está siguiendo. Y está el hermano Carlos Rivas. Les bendigo a todos la noche de hoy. Amén, Dani, bendiciones. Ya voy saliendo del live. Si usted llegó tarde, mi estimado hermano, yo le aconsejo que usted oiga esto y comparta esto, mi estimado hermano. Coloque esto en su perfil, comparta esto en su grupo de Facebook, para que el temor de Dios, porque hablar mal de alguien habla del poco temor de Dios que hay en nosotros. Si realmente el temor de Dios está en nuestro corazón, jamás nosotros nos atreveremos a hablar mal en contra de alguien, aún teniendo la razón. Nosotros jamás, si realmente el temor de Dios está gobernando nuestras vidas, jamás nosotros seremos capaces de hablar mal en contra de alguien. Yo les dejo por la noche de hoy, mis amados. El día de mañana, Dios mediante, estaremos por acá tratando algunos temas de interés relacionados con lo que es el tema de la oración y de la intercesión. Este tema está asociado, así que se los dejo allí. Gracias por haber estado allí con nosotros. Feliz noche, mis amados. Les amo a todos. Gracias.